Bueno, estamos empezando la clase 2 de secado de operaciones unitarias 2 y se está grabando la clase, por lo tanto va a quedar a disposición de todos los estudiantes del curso. Ayer estábamos en secado discontinuo y estábamos viendo fundamentalmente curvas de secado y vimos que habían básicamente dos tipos de curvas de secado. Uno era humedad versus tiempo y la otra era velocidad de secado versus humedad en el tiempo. Y distinguíamos básicamente dos periodos de secado, el periodo de velocidad constante y el periodo de velocidad decreciente, que en este gráfico X versus θ se manifestaba de esta forma. A su vez, en el gráfico velocidad versus humedad, el gráfico de velocidad constante se reflejaba acá cuando la velocidad era n sub c constante, y a partir del punto crítico, cuando la humedad del sólido era la humedad crítica, empezaba el periodo de velocidad decreciente. ¿De acuerdo? Y dijimos también que ayer era en el periodo de velocidad constante de secado, n sub c, este periodo se extiende en la medida que la humedad superficial en el sólido sea completamente homogénea, que esté completamente homogénea la humedad del sólido. Y por lo tanto, nos mantenemos en esta condición en que la temperatura en la superficie del sólido es prácticamente la temperatura de bulbo húmedo del aire agente de secado. Sin embargo, cuando empiezan los periodos de velocidad decreciente de secado, cada vez queda menos humedad en la superficie del sólido y por lo tanto empiezan a aparecer zonas secas en la superficie del sólido. Después la velocidad de secado cada vez es menor hasta hacerse cero cuando alcanzo la humedad de equilibrio, ¿de acuerdo? Respecto a la humedad crítica que tengo acá. Bueno, tal como le dije en una clase anterior, el que controla un secador le interesan dos cosas: controlar tiempos de secado y controlar velocidades de secado. Veamos primero cómo se puede controlar el tiempo de secado. Entonces partamos por la determinación del tiempo de secado y partamos por el periodo de velocidad constante de secado. O sea, vamos a partir por este periodo, BC, que en esta gráfica humedad versus tiempo es BC, es la de acá. ¿De acuerdo? Ok, para derivar una ecuación que es muy sencilla por lo demás, del tiempo de secado, partimos de la ecuación primitiva. En la primera clase definimos que la velocidad de secado era igual a Ls partido por A, por el gradiente de concentración o de pérdida de humedad en el tiempo de θ, o sea, por menos de x a de θ, siendo x la humedad en base sólida, la humedad del sólido en base seca, θ es el tiempo de secado, Ls son los sólidos secos y A es el área de secado. ¿De acuerdo? Muy bien, fíjense, esta es una ecuación diferencial de primer grado. Yo voy a despejar de acá el de θ, lo voy a sacar multiplicando, n va a pasar dividiendo para acá y voy a aislar el de θ y el de x. El de θ va a quedar solo acá y acá va a quedar Ls partido por A y n, que pasa dividiendo por dx. Y no olvidemos el signo menos, que es el signo que me explica que la pérdida de humedad en el tiempo es inferior a medida que va avanzando el proceso de secado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá yo despejo, entonces me queda el de θ es igual a menos Ls partido por A por N por dx, y voy a integrar entre un tiempo de secado θ igual 0 hasta un tiempo θ cualquiera, y desde una humedad inicial x inicial hasta una humedad x final xf cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo tengo obviamente tengo esa integral. Bueno, la integral de θ es θ, y como este es el periodo constante, lo vamos a llamar θ sub c, tiempo crítico, o tiempo a velocidad constante. Aquí tengo menos Ls por A partido por dx por n. Como este signo menos me molesta, voy a cambiar las cotas de integración y me va a quedar desde xf hasta el x inicial con signo positivo ahora. Y por lo tanto me va a quedar que como n es constante en este periodo, sale como n sub c, la velocidad de secado al periodo de velocidad constante de secado, queda que el tiempo constante θ sub c es Ls partido por A por nc, integral de dx desde x final hasta el x inicial. ¿De acuerdo?
Ahora, la integral de dx, x. Entonces me queda que el tiempo total de secado, en el periodo de velocidad constante secado, es Ls partido por n sub c por a y por x inicial menos x crítica. Y esta ecuación aquí marcada en rojo me va a servir para calcular el tiempo de secado en función de la humedad inicial y la humedad final en ese periodo. Si estoy calculando el tiempo de secado para todo el periodo, el X inicial corresponde al X inicial y el X final en este periodo es el X crítica. Entonces en esta ecuación es X inicial menos X crítica. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo podría estar calculando un tiempo secado entre dos puntos cualquiera, por ejemplo, entre ese punto y ese punto. Entonces el punto final no es el crítica. Entonces entre dos puntos cualquiera, ese será el punto inicial del periodo de tiempo y aquí en vez de X crítica sería el X final. ¿De acuerdo? Ahora, para todo el periodo, el X inicial es el X inicial del secado y el X final el X crítica. Pero depende de qué fracción del periodo de secado a tiempo constante yo voy ahí a calcular el tiempo de secado. Y me queda entonces esto. Entonces, esta ecuación que yo aquí marqué con la letra A es la ecuación para determinar el tiempo de secado en el periodo de velocidad constante y la vamos a llamar θ sub c para identificarla de el periodo de velocidad decreciente. Entonces, θ sub c indica tiempo en el periodo constante de secado. Algunos lo llaman tiempo crítico de secado. Y a partir de la ecuación primitiva y a partir de esta integración que es bastante sencilla. ¿Ya? Acá está definido n la velocidad de secado y n sub c la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante o periodo anticrítico. Y θ sub c es el tiempo constante o crítico de secado. ¿Ya? Y tal como les dije en la clase del miércoles, creo que fue, cuando yo seco este periodo, no solamente es un periodo de secado discontinuo a velocidad constante, sino que es el periodo a máxima velocidad de secado. Por lo tanto, el que diseña un proceso de secado trata que este proceso sea lo más extenso posible, desde acá hasta acá. Ojalá que el 100% del secado industrial se realice en el periodo de velocidad constante, pero eso es muy difícil. Entonces, un buen secador, un buen proceso de secado bien diseñado, debiera durar un 80, 70, 80% en el periodo de velocidad constante y un 20, un 30% como mucho en el periodo de velocidad decreciente, hasta acá. ¿Ya? Y tal como les dije, nunca se llega hasta la humedad de equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tenemos el tiempo secado en el periodo de velocidad constante de secado. Sigamos entonces adelante. Veamos cómo calculo el tiempo en el periodo de velocidad decreciente de secado. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, está aquí, me voy a sacar aquí ya. En este periodo, aquí hay dos casos. Aquí yo identifiqué como caso 1, como caso 2. ¿Ya? En el caso 1, asumimos que n varía linealmente con la pérdida de humedad x, o sea, a partir del punto crítico. Este periodo es una línea recta. Esto en la práctica es bastante factible. Si yo hago un análisis de los datos experimentales en este periodo, efectivamente, acá me queda una distribución de datos que yo puedo asumir que es lineal, o sea, un R cuadrado. No me va a dar 0,9999 como en química analítica, pero me puede dar un R cuadrado 0,80, 0,90, yo puedo asumir que esto es prácticamente una línea recta. Entonces, para muchos efectos, se considera que este periodo de velocidad decreciente, este periodo es lineal. O sea, la pérdida de velocidad de secado con la humedad es lineal. Muy bien. Entonces, el primer caso. En el segundo caso, vamos a considerar que esto no es lineal, ¿ya? Y por lo tanto, si no es lineal, yo debo conocer la función de la curva n en función de x en este periodo, ¿ya? Y ahí habría que introducirla la integral y calcularla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá tenemos que asumir que es lineal. En la mayor parte de los casos es cierto y es valedero afirmar que la pérdida de velocidad con la humedad es lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos el primer caso que esto es lineal. Vuelvo a la ecuación primitiva, esta de acá. Esta de acá fue la misma ecuación.
que yo puse acá. Esta es tal como definimos la velocidad de secado en una clase anterior, en la clase anterior. Entonces, de aquí yo voy a despejar y ahora omití el signo menos y por lo tanto ya está, esto está, el tiempo en el periodo decreciente, teta sub d, y lo voy a calcular como ls partido por a, integral ahora, para omitir el signo menos, xf, a inicial por dx partido por n. Acá está esta ecuación, yo aquí la despejé, entonces me quedó que el tiempo va a ser, para omitir este signo menos, omitir los límites de integración. Y me quedó ese proceso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Que en este periodo, n no es constante. Perdón, n no es constante, n es decreciente. Pero sí estoy asumiendo que en este caso es decreciente y es lineal. Entonces, si yo asumo que es lineal, fíjense acá, por favor, cuando empieza este periodo, la humedad es X crítica y la velocidad de secado es el n sub c, que está como definido la velocidad de secado en este periodo, a velocidad constante. Si esto se extiende hasta la humedad de equilibrio, acá la humedad de equilibrio ya corresponde a la humedad del sólido cuando la velocidad de secado se hace cero. Entonces yo en esta línea recta voy a asumir que para una humedad X cualquiera le corresponde una velocidad de secado N cualquiera. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por lo tanto, aquí me va a quedar, yo puedo aquí trabajar con el método de las pendientes, Este delta n es a este delta x, como este delta n es a este delta x. Por lo tanto, del gráfico es válido decir que n sub c menos 0 es al x de crítica menos el x de equilibrio, como n es a 0, como x es a x de equilibrio. Entonces, esta ecuación es valedera si yo asumo que este periodo es lineal. ¿De acuerdo? Bueno, y si es lineal, yo voy a despejar de aquí n, me va a quedar que n es n sub c, por esto pasa multiplicando x menos x de equilibrio partido por x crítica menos x de equilibrio. Y esta expresión de la velocidad para un x cualquiera en este periodo decreciente, yo la voy a introducir en la integral de acá. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, reemplazando esta expresión de n en esta ecuación, me va a quedar que el teta decreciente va a ser ls partido por a por dx y partido por n. Entonces aquí voy a reemplazar n sub c factor de x menos x de equilibrio y arriba multiplicando x crítica menos x de equilibrio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces aquí tengo el avance de la ecuación de integración. Y voy a sacar de la integral todo lo que es constante. Bueno, ls es la cantidad de sólido seco, pero ahora mismo batch es constante, el área es constante, y voy a sacar de la integral n sub c, porque también es constante, es la velocidad en el periodo de velocidad constante de secado. ¿Ya? Esta gráfica siempre dibújenla cuando enfrenten un problema de secado. ¿De acuerdo? Ahora, también es constante acá x crítica menos x de equilibrio. Esto de acá. Porque para un mismo proceso, esta x crítica y este de equilibrio va a ser una constante. Para el mismo proceso secado, esto no cambia. ¿Ya? Y por lo tanto sale de la integral x crítica menos x de equilibrio. Por lo tanto me queda que el tiempo para el periodo decreciente va a ser ls partido por a por n sub c, que salió, por x crítica menos x de equilibrio, y adentro de la integral me queda integral desde xf hasta x inicial, desde x partido por x menos x de equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien, y resulta que la integral de x partido por x menos una constante, porque la humedad de equilibrio es una constante, es el logaritmo natural entre los límites de integración. Y por lo tanto, esto lo voy a tener por acá arriba, efectivamente el tiempo de secado en el periodo de velocidad decreciente es esta ecuación, ls partido por a por n sub c, factor de x crítica menos x de equilibrio, logaritmo natural de x crítica menos x de equilibrio partido por x f menos x de equilibrio. ¿De acuerdo? Y aquí tengo la ecuación B,
que es la ecuación para calcular el tiempo de secado en el periodo de velocidad decreciente, asumiendo que este periodo es lineal. Y esta ecuación me queda así, y es válida para cualquier X inicial, idealmente desde la X crítica, pero yo podría calcular el tiempo de secado entre ese punto y ese punto. Entonces sería el respectivo X inicial y el respectivo X final. Y para un X final que sea distinto del X de equilibrio. Acá, un X final que sea distinto del X de equilibrio. ¿De acuerdo? Porque si yo voy a secar hasta la humedad de equilibrio, cosa que casi nunca ocurre en la práctica industrial, como les dije en la primera clase, si el X final va a ser el X de equilibrio, aquí se me hace cero. Y cualquier fracción dividida por cero es indeterminada, y por lo tanto yo no lo podría calcular. Entonces, si en algún caso tienen que calcular el tiempo de secado hasta la humedad de equilibrio, ustedes tendrán que extrapolar acá, pero no pueden usar esta ecuación. ¿De acuerdo? Pero, como les dije en la práctica de secado, normalmente no se seca hasta la humedad de equilibrio, el secado avanza todo el periodo de velocidad constante y una fracción del periodo de velocidad decreciente. ¿De acuerdo? Y entonces esta ecuación es válida. Entonces, esta es la ecuación B para el periodo de velocidad decreciente, y esta de acá es la ecuación A para el periodo de velocidad constante de secado. O sea, la ecuación A es para este periodo y la ecuación B es para la fracción de este periodo en que avanza el secado. No se olviden que en esta ecuación está derivada a partir de esta, y en este caso la humedad está en base seca. Así la definimos en la clase anterior. Y por lo tanto, en esta ecuación y en la anterior, todas las humedades están en base seca. Sabiendo que la humedad de equilibrio es la humedad del sólido cuando la velocidad de secado se hace cero, X sub C o humedad crítica es la humedad del sólido al final del periodo de velocidad constante, y X final es el punto final del secado. ¿De acuerdo? Y estos son los kilos de sólido seco que entran al proceso por cada lote de producción. Supongamos que yo voy a secar 200 kilos de zanahoria al 10% de humedad, 200 kilos, por lo tanto tengo en base seca tengo 10 kilos de agua, 200 kilos al 10% son 20 kilos de agua y 180 kilos sólido seco. En ese batch de producción los sólidos secos son 180 y no cambian, porque en el secado yo lo que hago es perder agua, pero la masa de sólido seco no cambia. A es el área que ofrece el sólido al secado y obviamente N sub C es la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante N sub C, que es este valor de aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esto es efectivamente así, y considérenlo para la suma. Bueno, entonces en este caso de acá, yo estoy sumando el tiempo total de secado, el tiempo a velocidad constante de secado, más el tiempo a velocidad decreciente. Y es la suma de la ecuación A y la ecuación B. La ecuación B, ecuación A, saco factor común LS partido por N sub C, que aquí también aparece. Entonces, que me queda que el tiempo total de secado, cuando incluyo ambos periodos, va a ser esta ecuación, sacando factor común desde un X inicial, al comenzar el secado, hasta un X final que va a estar probablemente en el periodo de velocidad decreciente, pasando por la humedad crítica y sin llegar nunca hasta la humedad de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación, la vamos a trabajar en el seminario para determinar el tiempo de secado en el periodo de tiempo total de secado. Fíjense acá, la humedad siempre se debe introducir en base seca. La humedad inicial en base seca, la humedad crítica en base seca, la humedad de equilibrio en base seca, etc. Y siempre se introducen en tanto por uno. Es decir, si yo les digo que la humedad inicial en base seca es del 20%, aquí en vez de 20% pongan 0,20. Si la humedad crítica es del 10%, aquí es 0,10. Podría usar 20 y 10, pero tendría que multiplicar por 100 a ambos lados de la ecuación y se me alarga mucho. Así que no olviden que en esta ecuación la humedad es siempre en base seca y siempre se ingresan las humedades
en tanto por uno. Por ejemplo, una humedad en base seca del 20% es 0,2 en tanto por uno. Da lo mismo decir 20 kilos de agua por 100 kilos de sólido seco que 0,2 kilos de agua por kilo de sólido seco. ¿De acuerdo? Ahora, el área secado tendremos que evaluarla, el área que ofrece secado, el sólido, y que hay que evaluarlo en cada caso. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, eso tendremos que verlo en la geometría en el área del secado. Entonces, así hemos derivado la primera preocupación. Estoy siempre secado discontinuo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante secado continuo. En secado discontinuo, estas ecuaciones me sirven para calcular el tiempo de secado. Entonces, ustedes que manejan un secador pueden predecir resultados a partir de una determinada humedad. Ahora, y tal como lo dije en la primera clase, si no tienen los datos de sólidos secos partido por área, LS partido por A, es probable que tengan la densidad del sólido en base seca y tengan Z, que es la altura del lecho de secado. Así que con cualquiera de estas dos, si tienen, les damos la densidad del sólido en base seca, el sólido está húmedo al iniciar el secado, pero se lo damos en base seca y les damos el valor de Z, introducen acá rho S por Z partido por N sub C y siguen con la misma ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien, así hemos evaluado los tiempos de secado. Vamos a ver ahora cómo evaluamos velocidades de secado. Ya. Bueno, voy a darme un minuto porque voy a ir a buscar un cafecito porque se me acabó el café. Muy bien, vamos a ver entonces ahora, en vez de tiempos de secado, vamos a evaluar velocidades de secado. Recién evaluamos tiempos de secado. Entonces, para evaluar velocidad de secado también vamos a distinguir
No se olviden que estamos en secado discontinuo. Vamos a distinguir periodo de velocidad constante de secado y después un periodo de velocidad decreciente de secado. ¿Ya? Aquí evaluamos los tiempos, ahora voy a evaluar cómo puedo evaluar la velocidad de secado en el periodo constante, el n sub c. Y después cómo puedo evaluar la velocidad de secado en el periodo decreciente, n sub d. Es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces partamos por el evaluar velocidades de secado en el periodo de velocidad constante de secado. ¿De acuerdo? Bueno, a este periodo la velocidad de secado ya la llamamos n sub c, ¿de acuerdo? Y por lo tanto vamos a usar esa nomenclatura. Bueno, en este periodo prácticamente no hay resistencia al secado, la velocidad de secado es prácticamente la velocidad de difusión de las moléculas de agua desde el sólido al aire. Hemos dicho ya que en el secado, cualquiera sea la temperatura, el líquido se evapora por función de su presión de vapor y la presión atmosférica, y finalmente difunde desde la superficie del sólido hasta la corriente de aire que pasa sobre el lecho del sólido. No hay resistencia a la migración de agua, a la difusión de agua es despreciable, por lo tanto la velocidad de secado es la velocidad de difusión del agua desde el sólido hacia el aire. Ahora, para evaluar n sub c hay dos caminos. Un camino es hacerlo vía una ecuación de transferencia de masa y la otra vía transferencia de calor, que en general, adelanto, esta ecuación es más exacta que la anterior, pero debemos considerar las dos. ¿De acuerdo? Bueno, veamos cómo es vía transferencia de masa. Vía transferencia de masa, y esto secado con extensión, y yo en este curso no tenemos tiempo de derivar esta ecuación, se establece que la velocidad de secado es igual a KI, factor de IS menos I. Y en este caso, como estoy haciendo transferencia de masa, estoy considerando la velocidad de difusión, de migración de las moléculas de agua hasta el aire. ¿De acuerdo? Es una transferencia de masa. Ya dijimos que el secado es una operación térmica y una operación de transferencia de masa. Y por lo tanto, la velocidad de secado, velocidad constante, efectivamente queda expresado en kilos de agua eliminados desde el sólido, partido por hora y por metro cuadrado de área de secado que ofrece el secador. Bueno, en esta ecuación KI es la constante de transferencia de masa en el proceso de secado. Vimos en operaciones 1 que en transferencia de masa, que ya sea si la transferencia de masa en flujo laminar o flujo turbulento, hay constantes que regulan la transferencia de masa. Ahora, en el secado, normalmente el secado ocurre en un flujo más bien turbulento por la movilidad del gas y por lo tanto es una constante transferencia de masa. Cuando es laminar, normalmente se usa una difusividad del agua en el sólido, ¿no es cierto? Eso lo vimos. Pero de momento acepten que la KI es la constante de transferencia de masa en el proceso de secado. IS es la humedad absoluta del área en la superficie del sólido. Esa S representa superficie del sólido. EI es la humedad absoluta del aire con que se seca. Es decir, yo voy a secar con aire a 70 grados y que tiene una humedad inicial de 0,20 kilos de vapor de agua por kilo de aire seco. Eso sí, en cambio eso es la humedad en la superficie del sólido. Por lo tanto, IS menos I es el gradiente de humedad, ¿ya?, entre el sólido, en la superficie del sólido y el aire. Obviamente, como en el sólido lo estoy secando, y en este periodo la humedad está homogéneamente repartida en la superficie, la humedad es bastante más alta que la humedad del aire, ¿ya? Y aquí ocurre la difusión del vapor de agua y el cambio de fase a la temperatura de bulbo húmedo del aire, tal como lo indicamos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta ecuación es válida. Las unidades de la constante de transferencia de masa la pueden sacar de esta ecuación, serán unidades de velocidad partido por unidades de humedad absoluta. Entonces, no se olviden que IS representa la humedad en la superficie del sólido que estoy secando. Ahora, la otra ecuación para calcular la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante, N sub C, es vía transferencia de calor. Y en este caso, la ecuación es igual al coeficiente global U
partido por el lambda S, y todo esto factor de T menos TS. Y como aquí no estoy aplicando transferencia de masa, estoy aplicando transferencia de calor, la velocidad de secado corresponde a la velocidad con que el agua cambia de fase a fase vapor, gasta un calor que es la entalpía de vaporización. Por lo tanto, en esta ecuación, la velocidad de secado se corresponde a la velocidad de vaporización de la humedad. ¿De acuerdo? Y también queda expresado en kilos de agua vaporizado partido por hora y por metro cuadrado. Y asumimos que en este periodo velocidad constante, cuando la humedad está homogéneamente repartida en la superficie del sólido, no hay resistencia a la vaporización de la humedad. ¿De acuerdo? Ya hemos visto de la operación unitaria que cualquier operación unitaria, la velocidad de cualquier proceso unitario es proporcional a una fuerza motriz e inversamente proporcional a una resistencia que impide el proceso. Y en este caso corresponde a la velocidad, a la resistencia a la vaporización, que en este periodo es muy baja. Acá defino, U es el coeficiente global de transferencia térmica, porque a priori no sé si en el secado hay convección, hay radiación, o hay conducción, o hay mecanismos combinados, entonces coloco U. TS es la superficie del sólido, en contacto con el aire, es decir, en la interfase sólido-gas. Así como IS es la humedad absoluta en la superficie del sólido, TS es la temperatura en la superficie del sólido. T es la temperatura del aire secado. Voy a sacar con aire 70 grados, 80 grados, bueno, T será 70, U 80. Y lambda S es el calor latente de vaporización del agua, es la entalpía de vaporización del agua a la temperatura TS. Y como es una entalpía, es un calor latente, tiene unidades de kilocalorías partidos por kilo de aire seco, que se saca normalmente de las tablas de vapor de agua, tal como lo vamos a ver en los ejercicios de seminario, ¿no? Y se obtiene en las tablas de vapor. ¿Y por qué a la temperatura TS? Porque la vaporización del agua ocurre en la superficie del sólido. Y en la superficie del sólido hay una temperatura que es TS. Y por lo tanto, por mucho que el aire secado sea 80 grados, si en la superficie del sólido hay 50 grados, la vaporización ocurre a 50 grados, que es la temperatura en la superficie del sólido. ¿De acuerdo? Así que esta ecuación es válida, la vamos a trabajar en seminario. Aquí lo ideal sería que si yo calculara la velocidad de secado por cualquiera de estas dos ecuaciones me diera el mismo resultado. Entonces yo puedo plantear esta igualdad. Transferencia masa, KI, factor de IS menos I, debe ser igual a U partido por lambda S, factor de T menos TS. Ahora, esta ecuación a veces no tengo todos los datos y se resuelve a veces por tanteo, tiene algunas soluciones gráficas como lo vamos a tratar de explicar un poco más adelante o en el seminario. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí pongo algo que es muy cierto. Las propiedades en la superficie del sólido a veces son difíciles de evaluar. Todavía TS, yo coloco un termómetro de contacto en la superficie del sólido y puedo sacar TS, pero puede que IS sea más difícil de evaluar. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular IS y TS para poder aplicar esta ecuación, para poder evaluar las velocidades de secado en este proceso. Y corresponde, tal como lo hemos dicho, a las propiedades en la superficie del sólido. Ahora, como dijimos que en general la ecuación de transferencia de calor es más exacta que hacerlo por transferencia de masa, vamos a intentar evaluar la velocidad de secado vía transferencia de calor, y aquí nos vamos a ver enfrentados al problema de U, que es el coeficiente global o integral de transferencia térmica, cuando hay más de un proceso que participa en el secado. Ahora, en toda esta ecuación hay que estimar U, ¿ya? Y en el secado puede haber más de un mecanismo de transferencia de calor. En general, cuando seco con aire sobre el sólido y directamente sobre el sólido por contacto directo, la convección es el proceso de transferencia de calor más importante desde el aire hacia el sólido. Sin embargo, vamos a asumir que podría haber también algo de radiación y algo de conducción. Me refiero a que si yo voy a aplicar esta ecuación, necesito como evaluar el U. Ya veré si puedo evaluar TS y lambda S, pero tengo que evaluar U. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a asumir
que tres ecuaciones para evaluar U. Veamos el primer caso. Vamos a asumir que solo hay transferencia de calor por convección. Estoy secando con aire y como el calor en los medios fluidos por convección, la transmisión de calor, asumo que la radiación no es considerable y la conducción tampoco. Entonces voy a asumir que solamente hay transferencia de calor por convección. U es igual a H sub C. Entonces en este caso, si vamos a los libros especializados, aparecen dos ecuaciones. Cuando el aire pasa paralelo al sólido, H sub C es igual a esta ecuación por G elevado a 0,8. En cambio, si el aire pasa perpendicular al sólido, atraviesa el lecho del sólido desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el H sub C se puede calcular con esta ecuación que también depende de G, siendo G la velocidad másica del aire con que entra el secador. ¿De acuerdo? Cuando el aire pasa paralelo al sólido, si esta es mi mano, el lecho de secado, el aire pasa paralelo al sólido. Entonces ahí uso esta ecuación de arriba para calcular el uso. Pero si el aire es perpendicular, pasa de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, voy a usar esta ecuación. Y eso tiene que estar debidamente explicitado en el planteamiento del problema, ¿no? Nosotros en un problema no les vamos a hacer trampa, les vamos a decir claramente si el aire pasa paralelo al sólido o perpendicular al sólido. Entonces estas ecuaciones dependen de G, y G, igual que en operaciones 1, es la velocidad másica del aire. Y estas ecuaciones son en general válidas para este rango de G, entre 2.500 a 30.000 kilos de aire seco partido por hora y por metro cuadrado. O sea, G es velocidad másica, G es el producto de la velocidad por ρ que vimos en mecánica de fluidos, ¿se acuerdan? Entonces, en la medida que el aire entre en este rango, yo puedo usar estas ecuaciones. A veces estas ecuaciones cambian un poco, según otros autores, son ecuaciones empíricas, pero en general este rango es bastante amplio y es un rango común para secar en un proceso industrial. Muy bien, entonces, si yo estoy secando solamente por convección y voy a calcular la velocidad de secado por esta ecuación, el U va a ser igual a H sub C. Y tengo ecuación para calcular el H sub C. Sigo con el problema de TS. ¿Ya? Ahora, si solamente hay convección, ya sabes, eso va esto, la temperatura en la superficie del sólido es igual a la temperatura de bulbo húmedo o temperatura de saturación adiabática del aire. Y por lo tanto, la humedad IS, que aparece en la ecuación de transferencia de masa, IS está de acá, ¿ya? Va a ser igual a la humedad de bulbo húmedo o de saturación adiabática. Estoy usando la misma nomenclatura que usaron ustedes en acondicionamiento de aire. Y por lo tanto, esto es así. ¿Y por qué? Bueno, ahora, si son la temperatura de bulbo húmedo y la humedad de bulbo húmedo, yo la puedo sacar del diagrama psicométrico. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿por qué esto es así? En el periodo de velocidad constante está toda la humedad del sólido homogéneamente húmeda. Entonces pasa el aire sobre el sólido. Como el aire no está saturado en humedad, tiende a sacar la humedad superficial. Entonces la superficie del sólido, al evaporarse el agua, gasta un calor, que es la entalpía de vaporización. Y al perder un calor, el calor de la entalpía de vaporización, la temperatura del sólido baja a algunos grados. Y baja hasta prácticamente la temperatura de bulbo húmedo del aire. ¿Ya? Es el mismo concepto que como le definieron la temperatura de bulbo húmedo en el capítulo de acondicionamiento de aire. ¿Se acuerdan? Para medir bulbo húmedo, tomaban un termómetro, envolvían el bulbo en un pañito saturado en agua y movían el aire o movían el termómetro. El termómetro inicialmente estaba, por ejemplo, a 15 grados, que le colocaban el pañito saturado en agua líquida y movían el aire o movían el termómetro con el brazo. Entonces el aire de la sala no está saturado, absorbe la humedad del pañito. Para evaporar el agua líquida del pañito, pierde un calor, que es la entalpía de vaporización. El calor latente, el lambda S, el lambda. Y por lo tanto, al perder calor,
la temperatura en el agua líquida que está en el pañito que envuelve el bulbo del termómetro desciende unos grados, ya hasta alcanzar la temperatura de bulbo húmedo. Ahora, en un secado a velocidad constante, el proceso es el mismo. Está toda la superficie del sólido lleno de completamente húmeda, el aire de secado pasa sobre el sólido, el aire no está saturado, por lo tanto absorbe la humedad del sólido. Para evaporar la humedad en la superficie del sólido, la temperatura del sólido pierde un calor, que es la entalpía de vaporización, y al perder calor, la temperatura en la superficie del sólido baja y se enfría unos 2, 3, 4 grados. Y por eso que hasta alcanzar una temperatura que es prácticamente la de bulbo húmedo. Entonces, sí y solo sí, si solamente asumo que hay transferencia de calor por convección, el H sub C lo calculo por estas ecuaciones y asumo que el TS es la temperatura de bulbo húmedo o de saturación adiabática del aire, ¿ya? Esto cuando estoy sacando agua líquida de un sólido. Esto no se aplica a veces para otros líquidos, en que el bulbo húmedo no es igual a la saturación adiabática. Pero en el 95% de los casos vamos a sacar agua desde un sólido. Muy bien, entonces el primer caso ya lo tenemos resuelto. Estoy evaluando la velocidad de secado por esta ecuación, necesito calcular el U, entonces se asume que solamente hay convección, el U va a ser igual al H sub C y TS va a ser la temperatura de bulbo húmedo. Esto de acá. Veamos ahora el segundo caso. Vamos a asumir que además de convección hay un grado de radiación. En un secador industrial puede que haya un grado de radiación desde el techo del secador hacia abajo, o en una cámara de secado, por ejemplo, en un packing de fruta y verdura, o en un secador grande en una industria química o industria minera. El secador es grande, entonces desde el techo hacia abajo hay radiación, además de convección, o desde una fuente radiante también hay radiación. Bueno, si además de convección hay radiación, podemos decir efectivamente que el U va a ser igual al H sub C más el HR. Y aquí recuerdo que el HR es el factor de transferencia de calor por radiación, que se calcula de la ecuación de Stefan Boltzmann. Este es el calor de radiación, B por T, la temperatura a la cuarta potencia, y en escala absoluta. Y, por ejemplo, lo vieron, entonces estamos recordando lo que vieron en transferencia de calor en operaciones 1, el HR en el sistema inglés, en BTU partido por hora, pi cuadrado, grado Fahrenheit, va a ser 0,173 por la emisividad del sólido, por T1 partido por 100 elevado a la cuarta, menos T2 partido por 100 elevado a la cuarta y partido por T1 menos T2. Y esto es cuando T1 es la fuente de radiación, la pared del techo, por ejemplo, o las paredes laterales de un secador o una lámpara radiante, y esa es T1, y T2 sería la temperatura en la superficie del sólido, TS. Y en ese caso, entonces, si yo quiero calcular la velocidad de secado N sub C, me va a quedar que es, por transferencia de masa es la misma, KI, factor de IS menos I, y más, ahora, lo calculado por convección, esto es, U es igual a H sub C, entonces voy a usar esta ecuación, y esto corresponde a la temperatura de volumen, pero le sumo el factor de radiación, va a ser HR, factor de TR menos TS, partido por lambda S, siendo lambda S y TS las propiedades en la superficie del sólido y TR la temperatura de radiación. Y para calcular HR usamos esta ecuación. Esta es válida en el sistema decimal. Ustedes saben que V en el sistema inglés es 0,173 por 10 elevado a menos 8. Entonces, como aquí quedó 10 elevado a menos 2 por 4, 10 elevado a menos 8. Y de ahí queda esta ecuación de acá. En el sistema decimal, por ejemplo, el V de la ecuación de radiación es 4,92 por 10 elevado a menos 8. Entonces, depende del sistema de unidades. Así que, échenle una miradita. Échenle una miradita a la transferencia de calor, porque obviamente en secado hay transferencia de calor y hay que plantearlo de esta forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí tengo como, y esto lo vamos a ejercitar, cómo se calcula la velocidad de secado en el periodo constante cuando además de convección hay radiación. Y uso la ecuación
esta ecuación de acá, solamente que ahora U va a ser H sub C más HR. Entonces, pudiera ser que en un secado hay un grado de radiación desde las paredes o del techo de un secador o de una fuente radiante, ¿de acuerdo? Ahora, igual si hay convección y radiación, lo más seguro es que la convección represente el 90% del proceso y la radiación no sea más del 10%, pero hay que considerarla, ¿de acuerdo? Muy bien. Y veamos el tercer caso. Vamos a asumir que participan los tres mecanismos de transferencia de calor: convección, radiación y conducción. ¿De acuerdo? Bueno, cuando aparecen los tres mecanismos, ¿ya? Obviamente hay convección desde el aire, estoy secando con aire, entonces el aire es el que aporta la mayor parte del calor por convección. Pero hay radiación desde las paredes o de las bandejas superiores hacia las de abajo, o desde el techo del secador hacia la parte de abajo. Pero también puede haber conducción a través del sólido. Yo estoy secando en un secador de bandejas, voy a mostrar equipos más adelante, en un secador de bandejas. El aire calienta la bandeja por abajo y sobre la bandeja está el sólido. Entonces parte del calor pasa desde la bandeja metálica al sólido, y como es de sólido a sólido, en ese caso es por conducción. ¿Ya? Entonces, en este caso, la temperatura del sólido, cuando están los tres mecanismos, está en un rango que yo puedo definir entre la temperatura húmeda del aire o temperatura de saturación adiabática y la temperatura de ebullición del agua. Si yo solamente secara por conducción, cosa que nunca ocurre en la práctica industrial, si yo secara por conducción, la temperatura de secado, ahí sí que sería la temperatura de ebullición del agua. Pero estamos secando básicamente por convección, radiación y algo de conducción, y por lo tanto la temperatura a la cual el sólido se seca es prácticamente una temperatura de vaporización, que está mucho más cerca de la temperatura de bulbo húmedo del aire que la temperatura de ebullición del agua. Aquí igual, si están los tres mecanismos, es probable que la convección sea responsable aproximadamente del 80% del secado, la radiación de un 10% y la conducción un 10%. Bueno, en este caso, ¿cómo calculo U cuando hay tres mecanismos? Bueno, se calcula por esta ecuación, es una ecuación bastante compleja, no se la aprendan de memoria, eventualmente en un problema para poder consultar la materia, más ahora que estamos en proceso no presencial. Y esto está derivado, no tengo tiempo de derivar esta ecuación, que pueden verla en los libros. El U en este caso va a ser H sub C más HR, o sea, convección más radiación, factor de paréntesis cuadrado 1 más AU, partido por Z, dividido por K, factor de H sub C más HR. En esta ecuación, H sub C es el coeficiente de película o de convección. HR es el factor de radiación. Obviamente K es la conductividad térmica del sólido. Si hay conducción, aparece la conductividad del sólido. La conductividad aparece en la fase sólida y por lo tanto K es la conductividad del sólido. Por ejemplo, la conductividad del agua en zanahoria es distinto a la conductividad del agua en pimentones. O la conductividad del carbonato de calcio es distinto a la conductividad en un mineral de cobre, por ejemplo. ¿Ya? Para cada material hay una conductividad por donde el calor se transfiere en fase sólida. Z es el espesor del material de secado, es la profundidad del lecho de secado. ¿Ya? Ese Z aparece acá. ¿Ya? Esa es la profundidad del lecho de secado. ¿Ya? ¿Cuán profundo? Para que haya un buen secado y rápido, ojalá que el sólido se reparta en la mayor área posible y por lo tanto en el menor espesor posible. Entonces, Z es el espesor o el lecho de secado. A ver si esta es la bandeja de secado y aquí yo coloco el sólido, yo puedo colocar sobre la bandeja un sólido, un espesor de 5 centímetros o 10 centímetros. Mientras mayor es la profundidad Z respecto a la superficie del secador, más lento va a ser el secado porque el agua desde las capas inferiores se va a demorar más tiempo en llegar a las capas superiores. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, eso va a ser distinto. Y por lo tanto, Z tiene unidades de longitud. Ahora,
AU, ¿ya? Es una razón del área no expuesta al secado partido por el área expuesta al secado. Es una razón de áreas del sólido. Es decir, yo voy a sacar cualquier sólido, hay una fracción del área que está expuesta al aire, o expuesta al secado, ¿ya? Yo tal vez expuesta, voy a ponerla aquí mejor. A ver. Ya, aquí voy a arreglar lo que se puede, expuesta al aire de secado, quise decir, ¿eh? El que está en contacto directo, ¿eh? A ver, lo voy a poner de otra mejor manera. El área expuesta al secado es el área en contacto directo con el sólido. Ya. Entonces, el área expuesta al secado es la fracción del sólido que está en contacto directo aire-sólido. En cambio, el área no expuesta es la fracción del sólido, el área del sólido que no está en contacto directo con el aire de secado. Esto lo vamos a ver en un problema determinado, pero en el fondo lo que yo quiero, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que estoy secando en la industria paradera un pan que está en un molde metálico, un pan de molde, por ejemplo, se coloca en un molde metálico. Entonces solamente la superficie de arriba del pan está en contacto con el aire, porque la parte, el área lateral del pan y el área de abajo no está en contacto directo porque está protegido por una superficie sólida. Es como cuando se hace un queque en la casa también, solamente la superficie superior de la masa del queque está en contacto con aire, entonces ese sería el área expuesta. Y el área no expuesta sería en ese caso el área lateral del molde y el área el área del fondo del molde, si estuviera usando un molde metálico. ¿De acuerdo? A eso me refiero con área no expuesta partido por el área expuesta. Así que esto es un dato que en un problema uno lo puede evaluar geométricamente, puede saberlo, o les damos ese dato, pero en la práctica industrial uno más o menos evalúa y calcula qué fracción del sólido está en contacto, de su área me refiero, está en contacto directo con la humedad del sólido. Bueno, ahora, en definitiva, estoy evaluando la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante. Estoy acá, N sub C. ¿Ya? Ya vimos cómo se evalúa el tiempo secado. Entonces aquí queda, a partir de todas estas ecuaciones queda claro, y esta es una típica pregunta que hacemos en una prueba, ¿cuáles son las variables que afectan la velocidad de secado en este periodo, N sub C? Son cuatro. La velocidad del aire, la velocidad máxima del aire, cuántos kilos de aire hago entrar al secador, a mayor velocidad, por ejemplo, esto va a depender, a mayor G también me afecta, no en forma directa, porque esto está elevado a un exponente que no es 1, pero la velocidad del aire podría afectar el H sub C y el H sub C, por lo tanto, que es igual a luz, afectar el N. Ahora, el sentido común me indica que yo debiera secar a la mayor velocidad posible. ¿No es cierto? El ejemplo que di en la clase pasada. En invierno, la ropa colgada ahí en el patio o en el balcón se seca más rápido si hay viento, porque el G es mayor. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo mismo. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, si estoy secando polvo muy fino y si hago pasar el aire a una gran velocidad,
puede que la velocidad del aire me levante el polvo y me distorsione el lecho de secado. Entonces, en algunos casos, G tiene una limitante. Pero sí, la velocidad depende de la temperatura, claro. Y esta ecuación me indica que a mayor temperatura, mayor velocidad de secado. ¿Ya? Y depende de la humedad absoluta del aire. Y esta es inversamente proporcional por la ecuación de transferencia de masa. ¿Ya? A mayor humedad es menor la velocidad de secado por esta ecuación. Por lo tanto, yo tengo que secar con un aire bastante seco en cuanto a temperatura y con una humedad de baja humedad absoluta I. Y finalmente depende del lecho o la profundidad del proceso de secado. Entonces, la velocidad de secado va a ser mayor mientras menor sea el Z, mientras la altura del sólido en el lecho secado sea lo más bajo posible y al contrario el sólido esté repartido en la mayor área posible. ¿Ya? Y eso también tiene sentido común. Y aquí está claramente el U es inversamente proporcional al Z y por lo tanto el U es proporcional al N sub C y por lo tanto el N sub C es inversamente proporcional al Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Para terminar la clase hoy día, que es una clase bastante especial, me habían dicho que había un paro, yo no tuve ninguna noticia formal respecto de la escuela de pregrado ni de la dirección de mi departamento, así que yo hice la clase, va a quedar grabada, vean la clase con calma después, igual si ustedes lo estiman pertinente, nos juntamos en algún momento, en una próxima clase, a aclarar las dudas, pero por lo que ustedes han visto no es muy complejo, así que traten de ver la clase. Para terminar la clase hoy día, ¿ya? Quiero que veamos una solución gráfica para evaluar las propiedades en la superficie del sólido, IS y TS. ¿De acuerdo? Dijimos que si solamente hay convección, TS es la temperatura de bulbo húmedo. E IS es la humedad de bulbo húmedo. ¿Ya? Y esto a partir de estas ecuaciones que sirven para calcular la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante, vía transferencia de masa, vía transferencia de calor. Yo debiera llegar al mismo resultado con cualquiera de las dos ecuaciones y por lo tanto esta igualdad de ecuaciones debiera cumplirse. ¿Ya? Bueno, entonces, asumiendo, por ejemplo, que no solamente hay convección, hay radiación y algo conducción, y no tengo cómo calcular TS o IS, veamos cómo lo podemos hacer por un método gráfico que quiero que aquí va a quedar explicado claramente. ¿De acuerdo? Ya a partir de esta ecuación, que es muy cierta. Mira, sígueme acá, chiquillas y chiquillos. Esto lo vieron en el acondicionamiento de aire. Esto es el coeficiente ciclométrico. H sub C partido por KI. ¿Ya? Así está definido. Esto es transferencia de calor de coeficiente de película o de film en convección, y esto es la constante de transferencia de masa. Y esto es igual al calor húmedo, C sub H, por el producto de dos números dimensionales, el Schmidt partido por el Planck elevado a 0,56. ¿Qué pasa? Que solamente para las mezclas vapor de agua, aire seco, el Schmidt y el Planck son prácticamente iguales, 0,72. Y si son iguales, esta fracción vale 1. Y 1 elevado a cualquier exponente es 1. Entonces queda que H sub C partido por KI es igual a C sub H. Este método gráfico solo sirve cuando estoy secando agua de un sólido. Estoy secando alcohol, etanol líquido, acetona líquida, o éter líquido, no me sirve. Pero en el caso de las mezclas que estoy secando agua con aire desde un sólido, a partir de la ecuación del coeficiente ciclométrico, me queda que el número de Schmidt, al igual que el Planck, vale 0,72. Aquí está definido, y se los recuerdo, el Schmidt y el Planck. Esto tiene que ver, depende de la viscosidad, la conductividad del sólido que estoy secando, la capacidad calórica específica C sub P, y el Schmidt depende de la viscosidad, de la densidad absoluta y de la difusividad del agua en el sol. Eso ya está definido en acondicionamiento de aire. Entonces, se cumple esto. Y de aquí yo voy a, esto cumple esto de acá, y de aquí yo voy a despejar KI. Entonces KI me va a quedar que va a ser igual a H sub C partido por C sub H.
¿De acuerdo? Entonces, esta expresión de la constante de transferencia de masa la voy a introducir acá. Entonces me va a quedar H sub C partido por el calor húmedo, factor de IS menos I igual U partido por lambda S, factor de T menos TS. O sea, esta ecuación ahí reemplacé KI por esta expresión. Es decir, estoy usando las dos ecuaciones para medir la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante de secado. Entonces, tengo esta ecuación y voy a despejar, esto va a pasar multiplicando, me va a quedar U por C sub H, partido por lambda S por H sub C que pasa dividiendo, ¿ya? Y aquí me va a quedar factor de T menos TS, y aquí me va a quedar despejado, aislado IS menos I. Aquí está despejado y esto es válido. Muy bien. Lo que voy a hacer es despejar I. La humedad absoluta del aire, agente secado, lo voy a pasar para acá y me va a quedar IS menos todo esto, menos el producto U por CH partido por H sub C por lambda S, factor de T menos TS. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que esta es una ecuación en que I depende de T, la temperatura del aire secado, y depende de la humedad del aire. Y tiene relación con la humedad en la superficie y con la temperatura en la superficie del sólido. Entonces me voy al diagrama ciclométrico, y el diagrama ciclométrico es justamente un diagrama de I versus T. Ahora, ustedes conocen T e I, sabe que están secando con un aire, por ejemplo, de 80 grados inicial y que tiene una humedad I conocida, que está en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, asumiendo que el calor latente prácticamente no cambia en forma importante en un rango de temperaturas, cosa que ustedes vean, por ejemplo, en una tabla de vapor, ¿ya? Si yo por el punto conocido, TI, hago pasar una línea recta, cuya tangente alfa es justamente este producto, menos U por CH partido por H sub C, lambda S, esa línea recta que pasa por T e I conocido, es una pendiente negativa, tal como aparece acá, me va a cortar el aire saturado en el diagrama ciclométrico acá. Y en el punto en que me corta la curva de aire 100% humedad relativa a aire saturado, yo saco aquí abajo TS y saco aquí hacia la derecha el diagrama ciclométrico IS. Entonces aquí tengo un método gráfico para sacar IS, IET y TS. Necesito conocer la temperatura del aire que entra al secador y la humedad del aire que entra al secador y ver cómo puedo arreglármela para tener todas estas variables. ¿De acuerdo? Y por lo tanto ahí tienen un bonito método, es probable que en algún ejercicio seminario lo vamos a ejercitar y lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Así que revisen este método muy práctico. En ingeniería, como herramienta de ingeniería me refiero, se utilizan mucho los métodos por tanteo y también los métodos gráficos para resolver algunos problemas. No siempre uno tiene todos los datos, entonces se hace de esta forma. ¿De acuerdo? Así que revisémoslo, vamos a ver en la segunda parte, vamos a tener 2 seminarios secados. En la segunda parte vamos a ver algunos problemas por tanteo, porque en la práctica industrial a veces no están todos los datos, entonces suponemos algunos datos y así empezamos a iterar hasta encontrar una solución que tenga solución valedera. Muy bien, entonces recapitulo la clase hoy día. En la clase hoy día hicimos 2 cosas. Esta fue la clase pasada, teníamos las curvas de secado y evaluamos por un lado los tiempos de secado, tanto en el periodo de velocidad constante de secado, que llamamos teta sub C, y en el periodo de velocidad decreciente, asumiendo que esto es lineal. Si esto no es lineal, debo conocer n en función de x y lo meto aquí en la integral y lo resuelvo. ¿Ya? Y podría ser el caso. Ahora, lo bueno es que en la mayor parte del secado industrial yo puedo asumir que esta pérdida de velocidad con la humedad es lineal. Y ahí sacamos un tiempo total de secado que suma los 2 tiempos, el constante y el decreciente. Y después evaluamos velocidades de secado y alcanzamos a ver solamente el caso de velocidad de secado en el periodo de velocidad constante de secado n sub c. Ahí establecimos 2 caminos, o vía transferencia de masa o vía transferencia de calor,
Dijimos que en general transferencia de calor es más exacta esta ecuación, es más fácil tener estos datos que una constante de transferencia de masa. Y usamos esta ecuación para evaluar la velocidad de secado en este periodo, N sub C, y nos pusimos en tres condiciones porque necesitamos el valor de U. Asumimos en un caso que solamente hay convección, y por lo tanto U es igual al H sub C, y en H sub C tengo estas ecuaciones que dependen de G. En el segundo caso asumimos que hay convección y radiación, y en el tercer caso asumimos que hay convección, radiación y conducción. Recordando que siempre la convección va a ser el mecanismo de transferencia de calor fundamental en un proceso de secado, ¿ya? Y por lo tanto establecimos la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante y terminé con esta solución gráfica para sacar las variables en la superficie del sólido. Eso significa la temperatura en la superficie del sólido y la humedad en la superficie del sólido. Si solamente hubiera convección, TS la temperatura de bulbo húmedo y S la humedad de bulbo húmedo. Si hay más de un mecanismo, hay que calcularlos por tanteo o por un método gráfico como este. ¿De acuerdo? Muy bien. La próxima semana vamos a tener un primer seminario secado y vamos a tener más clases de secado. Entonces, va a quedar la clase grabada, véala por favor. Si tienen dudas, me contactan, me avisan o nos ponemos de acuerdo. Hacemos una sesión para aclarar dudas sobre el contenido de la clase. Muy bien, muy bien. Si no hay, obviamente no hay consulta. Bueno, termino la clase acá y paro la grabación y vamos a subirla muy prontamente al blog de UCurso. Gracias. Cuídense, que tengan en lo posible un buen fin de semana.